Gracias, gracias por la invitación nuevamente y gracias también por su participación, por esta constancia en estarse formando y en estar respondiendo a esta llamada que el Señor les ha hecho en este apostolado de María Madre de los Sacerdotes, a quien vive pues esta maternidad espiritual hacia los sacerdotes, a quienes son intercesores también, pues gracias por su participación. Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo para que pues disponga nuestros corazones, especialmente como hizo con el corazón de María, Madre de los Sacerdotes, y que a través de ella, de su intercesión, podamos en este día, especialmente que es sábado, pues gozar de los beneficios que nos quiera regalar a través de esta meditación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, que obraste en María, el grandioso misterio de la encarnación del Verbo, te ponemos delante de ti nuestros corazones para que vengas a ser también en nosotros como esa encarnación de Jesús que místicamente quiere habitar en nuestra vida. Danos la gracia de poder profundizar en tu palabra, en la palabra de Dios, en la palabra que es Jesús, para que esa palabra se encarne en nuestros corazones y habite para siempre en ella, como lo hizo en el corazón de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a compartir la pantalla para poder iniciar con la presentación. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a retomar estos espacios formativos de este apostolado y platicando en las anteriores charlas que habíamos tenido, veíamos la importancia de retomar la formación en lo esencial del, vamos a llamarlo así, del carisma de este apostolado, que es un apostolado de maternidad espiritual, de intercesión sacerdotal. Entonces, las charlas de este semestre y algunas propuestas que tendremos a lo largo del semestre irán enfocadas en este sentido, en cómo podemos nosotros seguir profundizando para ir viviendo cada vez mejor, pues esta llamada que el Señor nos ha hecho. Y por eso, pues hoy quise retomar estos temas con justamente la vocación a la maternidad espiritual, cuáles son los fundamentos bíblicos y teológicos. Les voy a ser sincero, no lo voy a abarcar todo en esta ocasión. ¿Por qué? Porque al estar preparando el material me di cuenta que había mucho material y me voy a enfocar un poco más a la parte bíblica, a la parte teológica, a la parte de la vida de algunos santos o algunas santas especialmente que puedan iluminar este tema, pues tal vez lo haremos en un segundo momento, aunque si bien ahora empezaremos a enunciar algo. Pero repito, no lo vamos a alcanzar a agotar todo el día de hoy y también por respeto a los tiempos que cada uno dedicamos a este espacio, creo que será esta primera parte y luego continuaremos en la siguiente ocasión. Pero bueno, vamos a iniciar con el material para el día de hoy. Cuando hablamos de maternidad espiritual en la vida de la iglesia, y especialmente la maternidad espiritual que mira a orar por los sacerdotes ministros, por los sacerdotes presbíteros, lo primero que podemos decir es que es una vocación, es una llamada.
Todos tenemos una vocación que compartimos todos los seres humanos, aun los no cristianos, que es la vocación a la vida. Hemos sido llamados por Dios a la existencia, aun aquellas personas que no profesan nuestra misma fe. Y esa es la vocación que compartimos todos los seres humanos y que podríamos decir que compartimos con otras especies, como son las especies animales o las plantas. Somos criaturas, hemos sido creados por Dios y al ser creados por Dios recibimos la vida como un don. Luego tenemos una vocación, que es la vocación cristiana que hemos recibido todos el día de nuestro bautismo. Por nuestro bautismo hemos sido hechos, somos constituidos discípulos de Jesús, parte viva del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Y después cada uno de nosotros ha recibido una vocación específica, es decir, el estado de vida en el que realiza, en el que vive, en el que comparte su vocación a la vida, su vocación cristiana. Es lo que llamamos la vocación específica. ¿Quién lo realiza en el matrimonio? ¿Quién lo realiza en la vida consagrada? ¿Quién en el sacerdocio ministerial? ¿Quién en la soltería, etcétera? Ahora bien, dentro de este modo de vivir el Evangelio que cada uno de nosotros va recibiendo por parte de Dios, tengo la vocación a la existencia o la vocación a la vida, la vocación de ser cristiano, la vocación, en mi caso, de ser religioso y de ser sacerdote presbítero. Entonces, dentro de esta vocación, yo puedo recibir una vocación más particular que vamos a decirlo así en un sentido metafórico, va a ir afinando el modo como Dios me invita a responder al proyecto de vida que tiene para mí. Y así encontramos, por ejemplo, a una Santa Teresa de Calcuta que vive su vocación de ser la luz de Jesús para los que viven en medio de las tinieblas y de saciar la sed de Cristo crucificado en los más pobres de los pobres. Y es lo que Teresa de Calcuta llamaba la llamada dentro de la llamada, porque ella decía, ya soy consagrada, ya soy religiosa, pero el Señor le revela una llamada específica. A otras personas, por ejemplo, el Señor los llamará a orar y a ofrecerse por la conversión de los pecadores. Y algunas personas el Señor las llama dentro de su vocación a la existencia, de su vocación cristiana y su vocación específica, a vivir esta constante maternidad o este llamado a esta oración, sacrificio, ofrenda por los sacerdotes. Y esto es lo que llamamos maternidad espiritual, pero ya lo habíamos dicho, alguien puede sentir la maternidad espiritual hacia los pobres, la maternidad espiritual hacia los enfermos, la maternidad espiritual hacia los pecadores, la maternidad espiritual hacia, etcétera. La llamada que Dios le quiere hacer a cada uno. Algunos sienten este llamado de maternidad espiritual hacia los sacerdotes ministros. Entonces, algunos teólogos, sobre todo en la teología oriental, dicen que la maternidad es un instinto presente en el ser humano más fuerte que la paternidad. Y estamos hablando también en el plan espiritual. Y ahí pongo el caso de San Pablo, porque no creo en las casualidades. Hoy es 25 de enero, es la fiesta de la conversión de San Pablo. Y como veremos, San Pablo es uno de los santos que en el Nuevo Testamento utiliza la metáfora materna para hablar de la vida de la fe y de cómo ha transmitido el Evangelio a las personas que le han sido confiadas. Atención, ¿por qué subrayo esto que es un instinto más fuerte?
porque lo vemos incluso en la naturaleza. El instinto materno tiene ciertos rasgos que vienen fuera en algunos momentos especiales de la vida, que tiene que ver con la protección, que tiene que ver con la conservación, que tiene que ver con el cuidado de la vida que se ha engendrado. En este caso, al hablar de una maternidad espiritual, pues estamos hablando sobre todo de una vocación, como veremos más adelante, a la intercesión, a la oración, al sacrificio por aquellos que el Señor ha llamado al sacerdocio ministerial. Pero esto no quiere decir que la paternidad espiritual no exista o sea menos que la maternidad espiritual. En algún otro momento podríamos hacer como esta comparación que yo hoy que estaba preparando el tema en estos días, pensaba cómo la paternidad espiritual en la iglesia está pensada más en la cuestión del servicio que realizamos los ministros, somos llamados padres, ¿verdad? Y la maternidad espiritual está pensada más en la función del apoyo, del sostén, de la compañía de aquellos que hemos sido llamados a una paternidad espiritual. Entonces, paternidad espiritual, maternidad espiritual van unidas, aunque al hablar del plano espiritual, como veremos a continuación en una frase del Papa Francisco, no se refiere solo a la mujer, pero lo veremos a continuación. En una homilía que el Papa Francisco pronunció el 21 de mayo del 2018, dijo esta frase que es muy interesante. Dice, los padres de la Iglesia han entendido bien esto. Está hablando de la maternidad de María y la maternidad de la Iglesia. Y han entendido también que la maternidad de María no termina en ella, va más allá. Dicen que María es madre, la Iglesia es madre y tu alma es madre. Hay femenino en la iglesia que es maternal. Por eso la iglesia es femenina, porque es iglesia, esposa, es femenina y es madre. La iglesia da a luz, es por tanto esposa y madre. Pero los padres de la iglesia van más allá y dicen, también tu alma es esposa de Cristo y madre. Entonces, fijémonos bien en esta afirmación del Papa Francisco. El misterio de la maternidad de María no se agota en María como Madre de Cristo. De hecho, lo veremos más adelante en Juan en el capítulo 19. Escuchamos en una de las palabras de Jesús en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, ya desde las primeras comunidades cristianas se entendió la maternidad de María dirigida hacia toda la iglesia. Pero la iglesia, y la iglesia somos todos los cristianos, varones y mujeres, de cualquier edad, de cualquier condición y de cualquier vocación, la iglesia tiene como rasgo característico de su llamada a ser en el mundo madre. Entonces, si nos remontamos incluso a las primeras comunidades cristianas, los primeros bautisterios, los primeros lugares donde se administraba el bautismo, se colocaban al ingreso de los templos, porque significaba que ahí se nacía a la vida y los bautisterios tenían una forma circular que hacía referencia al útero de una mujer. Entonces, la iglesia era fecundada por Cristo y como madre daba a luz a los hijos, especialmente a través del sacramento del bautismo. Entonces, lo interesante aquí que el Papa dice, también tu alma es esposa de Cristo y madre.
Entonces hay una ampliación de la comprensión de la maternidad de la iglesia que se da en el corazón de cada cristiano. Por ello, los padres de la iglesia, en especial San Isaac de la Estela, ya lo había yo dicho alguna vez aquí, tiene aquella frase que dice, lo que puede, perdón, San Ireneo de León dice, en lo que puede decirse de María, se puede decir de la iglesia y de cada cristiano en particular. Y entonces, si yo digo que María es madre, que María es esposa, se dice eso también de la iglesia y se puede decir de mí y de ti, independientemente que seamos varón o mujer. ¿Por qué? Porque estamos dentro del misterio de la iglesia que es cuerpo místico de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho esto, pues vamos a ver que el primero que se manifiesta con rasgos maternos, pues es el mismo Dios. Hice una selección de textos porque ponerlos todos me llevaría mucho tiempo, pero es para que nos demos una idea de que ya en la revelación, que es el acontecimiento donde Dios se va dando a conocer a través de los siglos y que está contenido especialmente en el canon de la Escritura, que son los 73 libros que tenemos en la Biblia, el Señor se presenta con estos rasgos maternos. Por ejemplo, Isaías 49:15. ¿Acaso puede una madre olvidar al niño de su pecho, de sus entrañas, como dicen otras traducciones, y no compadecerse del hijo que ha dado a luz? Pues aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Luego tenemos Deuteronomio 32:18. Has abandonado la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio a luz. Fíjense qué interesante, digo yo, al estar preparando estos materiales, pues voy descubriendo también cosas nuevas junto con ustedes. Pero, por ejemplo, en este texto del Deuteronomio están presentes tanto la figura masculina como la femenina, porque dice, abandonaste la roca que te engendró, al masculino, olvidaste al Dios que te dio a luz, al femenino. Entonces, aquí en este texto, que es un versículo ahí que puede pasar desapercibido en medio del libro del Deuteronomio, ya casi al final, sin embargo, se revela a Dios como aquel que engendra, Padre, y como el que da luz, Madre. Isaías 66, perdón, 13, como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes, y serán consolados sobre Jerusalén. Sobre sus rodillas, dice otro texto, serán consolados. Entonces, por eso me da un poco de pena y a veces hasta un poco de risa cuando dice, no, es que ese es el Dios del Antiguo Testamento, para referirse que el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento es un Dios castigador, es un Dios severo, es un Dios vengativo. Y digo, el Dios del Antiguo Testamento también es un Dios que se presenta con rasgos de ternura y con rasgos de maternidad. Entonces, mucho cuidado cuando hacemos ese tipo de aseveraciones, ¿no? El mismo Jesús se presenta con rasgos maternos y utiliza la figura de una gallina, ¿verdad? Cuando en Mateo 23:37 está hablándole a Jerusalén y le dice, Jesús lamentándose sobre la ciudad santa, ¿cuántas veces he deseado reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no has querido? Es una imagen que inspira mucha ternura, que nos inspira mucha delicadeza de parte del Señor, pero que también nos deja ver que el mismo Jesús toma para sí estos rasgos de maternidad. Y luego fíjense que preparando el tema, me vino esta otra luz que no había comprendido hasta el día de hoy
y que voy a tener que seguir profundizando porque esto es algo muy nuevo que acabo de entender, que podemos leer la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 de Juan, también con ciertos rasgos de maternidad. Y esta es una luz que se me vino estando en la preparación del tema y así como que no me cayó muy bien a la primera intuición y pidiéndole al Señor una confirmación, me encontré este texto del Papa Benedicto XVI, que en una catequesis sobre la oración sacerdotal de Jesús dice lo siguiente. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, la tradición cristiana denomina sacerdotal a la oración de Jesús que se hace en la última cena, Juan 17. Es la oración de nuestro sumo sacerdote inseparable de su sacrificio, de su paso hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. Ojo, oración sacerdotal, consagración. La oración que Jesús hace por sí mismo es la petición de su propia glorificación, de su propia elevación en su hora. En realidad, es más que una petición y que una declaración de plena disponibilidad a entrar libre y generosamente en el designio de Dios Padre que se cumpla al ser entregado y en la muerte y resurrección. Ojo, declaración de plena disponibilidad de entrar libre y generosamente en el designio de Dios Padre. Nos resuena aquí la actitud de María con su fiat en la Anunciación y la disponibilidad de una madre al sacrificio por la vida de su hijo. La glorificación que Jesús pide para sí mismo en calidad de sumo sacerdote es el ingreso en la plena obediencia al Padre, una obediencia que lo conduce a su más plena condición filial. La oración sacerdotal de Cristo es la oración del Hijo en relación con su Padre, pero es también una oración de intercesión que Jesús hace por los discípulos que han estado con Él. ¿Qué es lo que ustedes tratan de hacer en este apostolado? Interceder por los discípulos que Jesús llama a estar con Él, por los ministros. Entonces, la intercesión de Jesús por sus discípulos tiene también estos rasgos, que será luego la intercesión de María por la iglesia, como veremos en Pentecostés. Sigo. Y luego fíjense lo que dice el Papa Benedicto. La iglesia nace de la oración de Jesús. La iglesia nace de la oración de Jesús. Y esta oración no es solamente palabra, es el acto en el que Él se consagra a sí mismo, se sacrifica por la vida del mundo. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la iconografía cristiana, al hablar de la Eucaristía, se utiliza el símbolo del pelícano. ¿Por qué se usa el símbolo del pelícano? Porque el pelícano, dice una antigua tradición, que al no encontrar qué dar de comer a sus crías, con su pico se abre el pecho para que sus crías se alimenten de su sangre. Entonces, esta iglesia que nace de la oración de Jesús, como nos recuerda el gran Papa Benedicto XVI, pues es un acto de alumbramiento, es un parto, y es Jesús que se está entregando, que se está sacrificando por la vida del mundo, como ese pelícano que se abre el costado, la lanza en la cruz. Jesús en su hora se abrirá también, dejará a que se abra su pecho para alimentarnos, para redimirnos, para darnos vida. Jesús ruega para que sus discípulos sean uno. La madre, en general, es el factor de unidad de las familias. La mamá
es la que está velando porque sus hijos estén unidos. En virtud de esa unidad recibida y custodiada, la Iglesia puede caminar en el mundo sin ser del mundo y vivir la misión que le ha sido confiada para que el mundo cree en el Hijo y en el Padre que lo envió. La Iglesia se convierte entonces en el lugar donde continúa la misión misma de Cristo. La Iglesia es esa extensión del cuerpo de Cristo, siendo cuerpo místico, y esa extensión de su misión de salvación. Entonces, pues como les decía hace un rato, esta es una luz reciente que me gustaría seguir profundizando, pero creo que esta oración sacerdotal de Jesús de Juan 17 la podríamos leer también desde esta clave materna. ¿Ok? Luego, en otro texto del Evangelio, que son más conocidos tal vez ya para nosotros, se nos habla de estas madres de Jesús. ¿Quiénes son su madre y sus hermanos? Este texto lo conocemos muy bien. Mientras él estaba aún hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban fuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El texto que leí es Mateo 12 del 46 al 50 y encontramos su paralelo en Marcos 3 32 y siguientes. Entonces, Jesús establece un vínculo nuevo con sus discípulos que está más allá de la sangre. Jesús establece con su comunidad un vínculo que depende de el hecho de hacer la voluntad de su Padre. Hacer la voluntad de su Padre nos une a Jesús con un vínculo tan íntimo como el de la fraternidad y como el de la maternidad. Entonces, nosotros podemos unirnos a Jesús en clave fraterna o materna en la medida en que hacemos la voluntad de su Padre. Y otro texto parecido lo encontramos en Lucas 11 27 al 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la multitud exclamó, Dichosa la mujer que te dio a luz y cuyos pechos te amamantaron. Y Jesús le responde, Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Los padres de la iglesia y en especial San Agustín decían, ¿verdad?, que María había ya recibido al Verbo, recibido a Jesús en su corazón a través de la escucha de la palabra y que posteriormente, después del anuncio del ángel, lo recibe en sus purísimas entrañas en el momento de la encarnación. Pero tanto en este texto como en el anterior, aquí nos dice hacer la voluntad de su Padre, acá nos dice oír, escuchar la palabra de Dios y obedecerla, son los rasgos de los que Jesús nos habla, que nos unen a Él con un vínculo tan estrecho como el de la maternidad. Ustedes, señoras que son mamás, pues saben de lo que estoy hablando, que el vínculo entre la madre y el hijo va mucho más allá de lo que se pueda expresar con las palabras, de lo que se puede también intuir con el pensamiento. Es algo, diríamos, que pues no podemos agotar ni con la lógica de la razón, ni tampoco con la cuestión afectivo-sentimental. ¿Por qué? Porque la unión, el vínculo que existe entre la madre y el hijo es mucho más intenso de aquello que nosotros podamos decir o explicar. Ahora,
Jesús nos dice que ese vínculo con Él pasa a través de la escucha de la palabra y de hacer la vida, de obedecerla, y que también se requiere que hagamos la voluntad del Padre, como Él. Y podemos también decir como lo hizo María, como veremos a continuación, ¿verdad? María, la madre de Jesús, que es la madre de la iglesia, se vuelve entonces para nosotros el icono, la imagen, el tipo, dirían los antiguos padres de la iglesia, de esta maternidad. Entonces, no me voy a detener a explicar todos y cada uno de los pasajes de la Escritura donde se presenta esta maternidad de María, pero simplemente quiero señalar tres textos, perdón, cuatro, que son emblemáticos. El primero lo encontramos en los así llamados evangelios de la infancia, donde encontramos este tríptico maravilloso que acabamos apenas de escuchar en el tiempo de la Navidad: la anunciación, la visitación y el nacimiento. En estos tres textos, María aparece esencialmente como madre. He aquí la esclava del Señor, cúmplase en mí según tu palabra. Anunciación. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Visitación. Y estando en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz a su primogénito. Entonces María aparece como madre ¿de quién? De Jesús. Luego damos un salto y aparece otro texto que acabamos de escuchar en la liturgia del domingo pasado, las bodas de Caná. María ahí aparece como intercesora por aquella pareja que se les acaba el vino en la celebración de las bodas, pero viene llamada por Jesús mujer. Esto es muy importante porque se relaciona con el siguiente texto que voy a mencionar, que es el de Juan 19, María al pie de la cruz. ¿Por qué es importante que María venga llamada mujer de parte de Jesús y no madre? ¿Y por qué se relaciona con el texto de Juan 19, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre? Porque la lógica en la que está escrito la narración del Evangelio de Juan está relacionada con la lógica del libro del Génesis. Entonces, cuando Adán, el primer hombre, es creado y Dios pone delante de él a la primera mujer, dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta será llamada mujer. Entonces, luego dice que el hombre, Adán, que Adán en hebreo quiere decir polvo, le dio a su mujer el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Entonces, lo que Juan nos está diciendo entre líneas, que esta mujer, que en la cruz será llamada madre, está presentando a María como la nueva Eva, la madre de una nueva creación. Madre de una nueva creación donde el nuevo Adán es Cristo. Entonces fíjense bien cómo la mujer de Juan 2 le dice a Jesús, aún no ha llegado mi hora. Esto es muy importante porque la hora de Jesús en el Evangelio de Juan es la hora de la cruz. Entonces, cuando Juan nos presenta a María al pie de la cruz, nos la está presentando en la hora de Jesús. Pero hay un texto que tiene que ver
con este pasaje de lo que estamos hablando, que, eh, que tiene que ver con estas dos pasajes de los que estamos hablando. Dice Jesús en, en Juan 16:21. Es un texto que nos puede pasar desapercibido totalmente, pero dice, una mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque le ha llegado su hora. Pero cuando nace el niño ya no recuerda su angustia por la alegría que siente al traer un hombre al mundo. Mujer, hora, alumbramiento. Entonces, Juan 2, las bodas de Caná, Juan 16:21, Juan 19, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y luego lo interesante que Jesús dice, o más bien que Juan narrando la cruz dice, es lo siguiente. Dice, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora, nuevamente, el discípulo la recibió como cosa suya. Otras traducciones dice, el discípulo se la llevó a su casa. Entonces, en esta lógica juánica, en esta teología de Juan, la hora de Jesús en la cruz es la hora del nacimiento de una nueva creación. Y en esa nueva creación, la mujer que se vuelve madre es María. Y por eso Juan es el único que narra la lanza que atraviesa el costado de Jesús. Como a Adán le fue abierto el costado y de ahí nació una mujer, Jesús con el costado abierto y María a su lado, al pie de la cruz, está sucediendo el nacimiento de una nueva humanidad. Entonces, más maternidad de esto, creo yo que no podemos encontrar en el Evangelio. Y por último, el texto de Pentecostés. En Hechos, que encontramos a la primera comunidad cristiana reunida en el cenáculo, dice, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, una distancia como la que se puede recorrer en sábado, entraron en la ciudad y subieron al piso alto donde se hallaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, etcétera, etcétera. Todos ellos perseveraban unidos en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Ahí es el último texto donde aparece María, eh, sin la alegoría del Apocalipsis y sin, en la referencia en la carta a los Gálatas, pero es el último texto donde aparece María y aparece en una escena donde está al centro del cenáculo. Ojo, porque el cenáculo, ¿por qué dice que estaban en el piso alto? En el piso alto era donde se celebraban las bodas judías. Entonces, María está ahí como esta esposa, humanidad, el grupo de la comunidad que es esposa de Cristo, a la espera que venga la promesa de lo alto, que es el Espíritu Santo. Entonces María aparece ahí en medio de los apóstoles como madre, como maestra. Entonces, estos cuatro pasajes que hemos visto, ¿verdad? Los evangelios de la infancia, eh, María al pie de la cruz, las bodas de Caná, vinculados con el otro pasaje que les dije de Juan 16:21, y Pentecostés, o María en el cenáculo más bien, que es la figura que se ha tomado para hablar de María, Madre de la Iglesia. Bueno, pues el Concilio Vaticano II, ¿verdad? En la Lumen Gentium, en el capítulo 8, que es el capítulo que le dedica a la Virgen María, nos recuerda lo siguiente. Hace una síntesis de la misión de María, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras él moría en la cruz,
cooperó en la obra del Salvador en forma del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo, ojo, es nuestra madre en el orden de la gracia. Entonces nosotros gozamos de esa maternidad de María por el orden de la gracia, porque lo que hizo con Jesús, concebirlo, engendrarlo, alimentarlo, presentarlo, acompañarlo en su cruz, es lo que María hace con cada uno de nosotros, es lo que María hace con la iglesia. Ella es el modelo del amor materno que tiene que animar a quienes cooperan a través de la misión apostólica de la iglesia en la regeneración de toda la humanidad. Entonces, cuando hablamos de maternidad, pues tenemos en María ese icono de maternidad que es para nosotros fuente de inspiración, pero también el modo como estamos llamados a vivir esta vocación. Ahora, llegamos a las cartas paulinas. En San Pablo encontramos textos como los siguientes. En la carta a los Gálatas, este es, permítanme porque aquí me faltó poner la cita, pero estamos en Gálatas 4:19. Dice Pablo, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Luego en Primera de Tesalonicenses 2:7 dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Primera de Corintios 4:15, porque aunque tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Y finalmente en la carta a Filemón en el versículo 10 dice, te pido un favor para Onésimo, que aquí en la cárcel ha venido a ser mi hijo en la fe. Pues en Pablo tenemos también estos rasgos de maternidad y de fecundidad espiritual en engendrar a otros en la fe. Entonces se lo dice a los Gálatas, se los dice a todos los tesalonicenses, se los dice a los corintios y se expresa así de Onésimo ante Filemón, hablando de que lo ha engendrado en la fe. Entonces, pues bueno, Pablo, nuestro querido Pablo que hoy celebramos, pues nos da también un ejemplo de esta maternidad, de este engendrar a otros. Y de hecho, este texto de Gálatas 4:19 lo retomará, por ejemplo, Carlos Borromeo y otros santos en la historia de la Iglesia para hablar de la misión de los sacerdotes, de esta paternidad, maternidad que estamos llamados a vivir. Entonces, Pablo, que pues es el apóstol de los gentiles, tiene esta experiencia de dar a luz a Cristo en las almas que él va evangelizando. Y Pablo es un varón. Y Pablo, podríamos hacer aquí horas y horas de análisis de la personalidad de Pablo, que no obstante su fuerza, su ímpetu, que son todas virtudes típicamente masculinas, lo encontramos con rasgos de ternura maternas como los que están aquí, ¿verdad? Por eso decía yo que la cuestión de la maternidad espiritual no solamente es una cuestión enfocada para la mujer. Bien. Luego, en el 2007, perdón, el entonces, la entonces Congregación para el Clero, que ahora se llama Dicasterio para el Clero, emitió este documento que yo espero que todas ustedes ya conozcan y si no lo conocen se puede descargar fácilmente de internet en PDF, lo pueden encontrar. El documento se llama Adoración Eucarística para la santificación de los sacerdotes y maternidad espiritual. Si ustedes recuerdan, después el Papa Benedicto XVI, siempre con esta gran intuición de este santo varón que instauró el año por los sacerdotes, justo en medio de la crisis que se venía por todo lo que saldría de los escándalos, de los abusos de algunos sacerdotes, etcétera,
Ya como un preámbulo de este año sacerdotal, el Dicasterio para el Clero sacó este documento que es muy interesante. Fíjense, voy a retomar algunos párrafos para hablar de esta vocación a la maternidad espiritual. El documento nos dice, se quiere partir de un movimiento espiritual que haciendo tomar cada vez más conciencia del vínculo ontológico, ahorita explico qué es esto, entre Eucaristía y sacerdocio, y de la especial maternidad de María hacia todos los sacerdotes, haga nacer una cadena de adoración perpetua para la santificación de los clérigos, como un inicio de compromiso de las almas femeninas consagradas para que, sobre la tipología de la Santísima Virgen María, Madre del Sumo y Eterno Sacerdote y socia de su obra de redención, quieran adoptar espiritualmente a sus sacerdotes para ayudarlos con la ofrenda de sí, con la oración y la penitencia. Entonces, el, el entonces prefecto de la Congregación para el Clero, que era el cardenal Claudio Hunz, que firma este documento en 2007, dice que lo que se está tratando de suscitar es un movimiento espiritual. No es una nueva congregación, no es una nueva espiritualidad, no es una nueva asociación, no es una nueva cofradía, no, es un movimiento espiritual que va más allá de las estructuras. ¿Para qué? Para tomar cada vez más conciencia del vínculo ontológico, es decir, del vínculo esencial del ser que hay entre Eucaristía y sacerdocio. Pero este vínculo esencial entre Eucaristía y sacerdocio está relacionado con la maternidad de la Virgen hacia los sacerdotes. Y lo que están invitando es a que se haga oración, especialmente de adoración eucarística perpetua, por la santificación de los sacerdotes. Y para esto invitan a especialmente mujeres que se consagren como María para adoptar espiritualmente a sacerdotes, ayudándolos con la ofrenda de sí, con la oración y la penitencia, que es lo que están haciendo ustedes y que es lo que quieren seguir haciendo y a lo que queremos agregar cada vez a más personas. Siempre del mismo documento dice, de tal modo y justamente a partir del lugar ocupado y del rol desarrollado por la Santísima Virgen en la historia de la salvación, Confer Lumen Gentium que ya mencionamos, se entiende de modo todo particular confiarle a María, Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, a todos los sacerdotes, suscitando en la Iglesia un movimiento de oración que ponga al centro la adoración eucarística continuada durante las 24 horas, de modo tal que de cada rincón de la tierra siempre se eleve a Dios que una oración de adoración, de agradecimiento, de alabanza, de petición y de reparación. Fíjense las 5 características que da el documento de la oración por los sacerdotes. Oración de adoración a Jesús en Eucaristía, agradecimiento, alabanza, petición y reparación, con el objetivo principal de suscitar un número suficiente de vocaciones al estado sacerdotal y al mismo tiempo acompañar espiritualmente a nivel del cuerpo místico con una especie de maternidad espiritual a quienes ya han sido llamados al sacerdocio ministerial y están ontológicamente conformados al único sumo y eterno sacerdote. ¿Y qué es lo que le van a pedir al Señor en esta maternidad espiritual? Que los sacerdotes los sirvamos siempre mejor a Él, a Jesús y a los hermanos, como a quienes, como a quienes que al mismo tiempo están en la iglesia pero también al frente de la iglesia, teniendo las funciones de Cristo y representándolo como cabeza, pastor y esposo de la iglesia. Confer, Pastores Davo Bobis, número 16. Entonces, este documento que nos recuerda, pues nos recuerda esta vocación a la maternidad espiritual que se ejerce principalmente, pero no únicamente, principalmente a través de la oración.
Muchas de ustedes ya tienen asignados algunos sacerdotes por los que están orando. Tal vez jamás los van a conocer en persona, pero ya están orando por ellos y ya están ejerciendo ese deber o esa vocación de maternidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Con una oración de adoración, de agradecimiento, de alabanza, de petición y de reparación, como dice el documento. Y también, como el mismo documento lo dice, acompañando a nivel del cuerpo místico, acompañando espiritualmente a nivel del cuerpo místico, con una especie de maternidad espiritual. Y repito, habrá personas por las que estén orando y que nunca se van a enterar que ustedes estaban orando por ellos y que tampoco se tienen que enterar y que tampoco los tienen que conocer en persona. Pero digo, habrá otras situaciones donde a lo mejor apoyarán, no lo sé, económicamente a un seminarista o a un sacerdote o apoyarán en alguna necesidad específica. Por ejemplo, eh, yo sé de algunas personas que este cuidado de las vocaciones o de los sacerdotes luego lo traducen en servicios específicos, en una constante preocupación, en que puedan culminar sus estudios en el seminario, etcétera. La caridad es creativa, ¿no? Pero no quiere decir que necesariamente se tengan que hacer así, ¿no? Aquí dice el texto que acompañar espiritualmente con esa especie de maternidad espiritual al nivel del cuerpo místico es ya vivir esta vocación. Bueno, me voy a ir un poquito más porque bueno, ya estoy casi terminando. Pero fíjense, el mismo documento constata lo siguiente. La vocación a ser madre espiritual para los sacerdotes es poco conocida, demasiado poco conocida, escasamente comprendida y por tanto poco vivida. 2007, que salió este documento, ya se daba esta percepción a nivel eclesial. A pesar de su vital y fundamental importancia, esta vocación a menudo está escondida, invisible al ojo humano, pero apunta a transmitir vida espiritual. Entonces, quise subrayar estas tres cosas que dice el documento, porque yo creo que ahí es justamente donde tiene que apuntar este apostolado María Madre de los Sacerdotes. Si es demasiado poco conocida, pues hay que darla a conocer. Si es escasamente comprendida, pues hay que profundizarla, que es lo que estamos haciendo. Y si es poco vivida, pues a ustedes les toca, y a mí y a todos los que estamos en el movimiento, esforzarnos por ir viviendo cada vez más esta vocación a la que nos sentimos llamados por parte del Señor. Lo interesante es que el dicasterio para el clero dice que esta vocación a ser madre espiritual tiene una vital y fundamental importancia. Y dicho esto, en un documento pontificio emanado por un dicasterio, tiene mucho peso. Porque no se trata solo de un acto devocional, porque no se trata solamente de un ejercicio de piedad, porque creemos que es asociarnos de alguna manera al sacerdocio de Cristo en la iglesia desde el sacerdocio bautismal en favor de los sacerdotes. Por eso las formaciones anteriores pues también tenían que ver con el sacerdocio bautismal y todo lo que hemos venido hablando acerca del sacerdocio. Pero entonces, retomando, estamos llamados a darlo a conocer, a comprenderlo cada vez mejor y a vivirlo de manera más plena en el estado y en la condición de vida que cada uno de nosotros nos encontramos. Y voy a terminar presentándolos este icono que desgraciadamente no lo tengo a color, pero que aparece en un libro que escribió el padre Bernardo Olivera, que es un monje trapense, que es este librito que está aquí, que se llama Espiritualidad y Mística Maternal. En este libro, Bernardo habla de tres testimonios de la maternidad
espiritual hacia los sacerdotes, presenta a un monje trapense, a la Beata Concepción Cabrera de Armida y a una laica contemporánea, que es amiga de Bernardo y dirigida de él por muchos años, que tiene incluso una publicación acerca de esta gracia mariana de la maternidad espiritual. Lo interesante de este icono, que quiero que lo contemplen ahí, aunque esté en blanco y negro, luego pondré una parte a color. La frase que está escrita es: hasta que Cristo se ha formado en ustedes, Gálatas 4:19, que ya lo mencioné, es María, madre de Jesucristo, su muy eterno sacerdote, que está dentro de de ese nimbo que simboliza la divinidad en los iconos orientales. Pero fíjense cómo abajo hay todo un pueblo de madres espirituales, en el que incluso hay varones, y es la imagen que les muestro a continuación. Si ustedes se fijan, ahí reconocerán, por ejemplo, que está San José con su serrucho y sus maderas, ¿verdad? Y él tiene en el pecho a ese verbo Jesús encarnado. Luego vemos al lado izquierdo de San José a la Beata Concepción Cabrera de Armida con ese Jesús verbo encarnado. Luego está el monje trapense, que ahora les digo cómo se llama porque siempre se me olvida el nombre, Guerrico de Igny. Guerrico de Igny murió en el 1157 y en sus sermones habla sobre la maternidad espiritual de los monjes hacia Cristo. Y luego fíjense que trata de simbolizar una muchedumbre de hombres y mujeres que llevan en sus pechos a Cristo, a ese Jesús Hijo encarnado. Y esa maternidad espiritual hacia Jesús es la maternidad espiritual que nos abre hacia los sacerdotes ministros. Entonces, esta iglesia, que es un pueblo sacerdotal, pues también está llamada a ser un pueblo de padres y madres espirituales en relación con Jesús y en relación hacia los sacerdotes ministros. Ahí vemos, por ejemplo, incluso una mitra, vemos algunos sombreros, algunas gorras, velos, es decir, una vocación que abarca todos los estados de vida, a hombres y mujeres de todas las condiciones y de todas las edades y de todos los tiempos en la iglesia. Quise terminar con esta imagen porque, bueno, me gustan mucho los iconos orientales, pero sobre todo porque las imágenes nos catequizan, las imágenes nos dicen mucho más que las palabras. Y pues entender que todos estamos llamados a vivir esta paternidad, maternidad espiritual, pues es una vocación dentro de la iglesia que, como decía el documento, necesitamos darla a conocer, profundizarla cada día más y vivirla cada vez mejor. Bueno, para no extenderme, yo estoy terminando dentro de la hora canónica que siempre tengo el compromiso de estar una hora. Y abrimos a continuación el espacio para las preguntas. Si alguien está siguiendo la transmisión por Facebook, lo puede escribir en el chat y Giselle nos hace la caridad luego de pasárnosla. O si alguien de los que está conectado quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente, lo puede hacer. Hola, padre, buenas tardes. Adelante, Inés. Buenas Ah, tardes. la palabra ontológico, Ajá. ¿cómo se puede definir aquí? Mira, la ontología en la filosofía es lo que se refiere al estudio del ser de las Bien. cosas, a la esencia. Entonces, cuando hablamos de un vínculo ontológico entre el sacerdocio ministerial y la Eucaristía, estamos hablando de un vínculo esencial. Es decir, la Eucaristía está vinculada esencialmente al sacerdocio ministerial porque el sacerdote ministro, entre varias de las funciones que tiene como misión al servicio de la iglesia, pues es precisamente presidir la Eucaristía, donde se consagra la Sagrada Eucaristía, ¿no? Entonces,
el vínculo ontológico se refiere a que hay un vínculo esencial, vamos a ponerlo en palabras más coloquiales, que el uno depende del otro, Ya. que que hay una unión intrínseca entre ambos sacramentos. Por eso hablamos de, el vínculo ontológico, porque hay una correlación en la esencia de uno para con el otro. Ah, muy bien, gracias, padre. Con gusto. ¿Alguien más? Buenos días, padre, desde México. Lilia, buenos días. Hola. Me encantó esta sesión. Muchas gracias. Como que aclaró también muchos aspectos del apostolado. Y a mí lo que más me gustó es estos conceptos de la parte femenina, de María, y Ujú, cómo lo relacionamos, porque siempre me imaginaba yo, ¿por qué los hombres no entran en esta dinámica? Bueno, es más difícil, pero en está muy claro que es para todos, hombres y mujeres, y entonces todas estas aclaraciones que nos hace a través de las lecturas de los evangelios, etcétera, este, de cómo Jesús la presenta, cómo San Pablo se presenta también en estos rasgos femeninos, ujú, me aclararon como que muchos aspectos del propósito. ujú. Muchas Muchas gracias. gracias, Lilia. Gracias a usted. Buenos, buenos días, Padre David, y a todas. Buenos días, Ah, Mary. desde aquí de Denver, Colorado, pues conectándonos para nuestro crecimiento espiritual como madres espirituales y pues aprendiendo cada vez más a cómo llevar a cabo esta obra y pues sobre todo cómo orar por nuestros sacerdotes. Y ahora los entendemos a ustedes. Una vida, una vida sacerdotal no es fácil. Y yo creo que pues sí, la oración tiene poder y esto nos ayuda mucho a nosotros mejorar en nuestro crecimiento. Gracias, Padre, por su dedicación, por su tiempo. Dios le bendiga y que Dios le dé la santidad. Me siento muy bendecida y agradecida con Dios y mi esposo también por ser parte de este apostolado que realmente no lo merecemos, estos regalos que Dios nos ha regalado. ¿Quién iba a decir que un sacerdote desde Roma nos iba a estar dando su tiempo para aprender más de nuestra fe? Dios le Ok. pague, Padre. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, Mari. Padre David, Sí. quería yo preguntarle sobre que la maternidad espiritual, digo usted, no solo es enfocada para la mujer. Ujú, Podríamos entonces llamar a los hombres que se sienten llamados a rezar por los sacerdotes, específicamente con nombres, ¿verdad? Eh, y ofrecer su vida diaria por ellos, padres espirituales. sí, no existe una, vamos a decirlo así, no está tan desarrollado, pues una teología, un pensamiento acerca de de un ejercicio de la maternidad espiritual al masculino, vamos a llamarlo así, ¿no? Eh, Porque el texto bíblico dice hermano, hermana y madre, no dice padre. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la mentalidad judía y Jesús, la paternidad se la atribuye solamente al Padre Celestial. O sea, no hay otro padre, ¿verdad? Em, Telma Lastra, que algunos de ustedes ya conocen y que algunas veces se ha conectado también aquí, que desgraciadamente hoy no se pudo conectar, pero que luego quería ver la sesión. Telma en su libro habla de una maternidad mística mariana y habla de una paternidad mística josefina.
y es muy interesante porque ella aplica, junto con Bernardo Olivera, con el padre Bernardo Olivera, las características de la maternidad mística mariana a los varones siguiendo el modelo de San José. Entonces, dice Telma, ¿verdad? Que así como puede haber muchas almas, madres místicas marianas, que puede haber muchos padres místicos josefinos. En la nomenclatura que Telma da, utiliza estos términos. Yo les podría decir, y de hecho ya se los decía, que la paternidad espiritual más comúnmente está enfocada a los sacerdotes como padres de otras personas. Pero eso no quita que si un varón se siente llamado por Dios a ofrecer su vida por los sacerdotes, pues claro que pueda vivir esta vocación también. Y lo puede vivir pues siguiendo el ejemplo y el modelo de San José. Telma me ha invitado ya varias veces, directa e indirectamente, a que yo escriba algunas reflexiones que ya hemos tenido en algunas llamadas que hemos hecho sobre esta paternidad espiritual. A mí la vida no me da para sentarme a escribir estas reflexiones, pero en algún momento lo haré. Entonces, yo sí creo que la vocación que alguien pueda experimentar desde su ser de varón, casado, padre de familia, soltero, viudo, sacerdote o consagrado, como varones a ofrecernos por otros sacerdotes, por supuesto que se puede desarrollar igual que la maternidad espiritual, como lo hace cada una de ustedes o como lo están viviendo. Y yo creo que puede también, podemos tomar como ejemplo a San Pablo que nos habla de este engendrar a la vida de la fe a otros. San Pablo como un varón, pues también nos puede servir como modelo a nosotros, los varones. San Pablo que engendra a la vida del Espíritu a otros a través del Evangelio, que a través de nuestra oración y nuestro sacrificio le alcancemos gracias a otros, especialmente sacerdotes, pues claro que podría ser un claro fruto de esta vocación vivida al masculino, como es la maternidad espiritual para ustedes. Me voy a ir a comentar algunos mensajes que me están llegando directamente en el chat. Nos pregunta Olga María, dice, en el Apocalipsis capítulo 12, donde se habla de la mujer que estaba encinta, hace una alusión a la Madre Inmaculada. Eh, Mira, si fuéramos estrictamente biblistas, ¿verdad? Pues es una alusión más eclesiológica la que está ahí, pero tiene todos los rasgos que espiritualmente y desde una lectura alegórica los padres de la Iglesia desde los primeros siglos han aplicado a la Madre a la Santísima Virgen, a la Madre de Jesús. Entonces sí, absolutamente se puede tomar esa cita interpretándola a la luz de la tradición como una referencia a la Madre de Dios. Y dice... Otro comentario también de ella dice, teniendo en cuenta lo de San Pablo del dolor de parto cuando hay un hijo espiritual, ese dolor del que también nos dice el Apocalipsis, que habla con dolores como de parto, puede referirse a que esos dolores pueden ser algunos acontecimientos de la vida ofrecida con este motivo, que Cristo nazca en nuestros hijos espirituales, por supuesto, porque hablábamos de oración, sacrificio, penitencia, ¿verdad? De esos que la misma vida nos va a permitir vivir y que si los hacemos ofrenda junto con la ofrenda de Jesús, pues los podemos ofrecer por esos hijos espirituales, por esos sacerdotes, seminaristas o por esas intenciones que llevemos en nuestro corazón. Y digo, por ahí está mi mamá conectada también, pero mi mamá cuando me explicaba el parto me lo hacía de una manera muy simbólica. Dice, el parto es como querer pasar una sandía a través de un limón, ¿verdad? O sea, es un dolor que a las mujeres pues hay un desgarramiento, o sea, hay una dar la vida en ese momento en el que, como dice Juan 16:21, la mujer cuando va a dar a luz se angustia porque le ha llegado la hora, pero que cuando ya da luz,
Dice, se le olvida por la alegría de que ha llegado un hombre al mundo. Entonces, el ofrecer esos sacrificios, el ofrecer esas penas que la vida nos va presentando, como puede ser una enfermedad, como puede ser una incomprensión, como puede ser alguna dificultad, ofrecerlas, darles sentido, dirigirlas hacia una intención especial, nos pueden ayudar, primero que nada, a vivir sacerdotalmente. O sea, nosotros viviendo nuestro sacerdocio bautismal, ofrecemos en unión con Cristo ese sacrificio, a darle una dirección, lo estamos ofreciendo por alguien en particular, lo estamos ofreciendo por alguna situación y a que ese sacrificio dé frutos. Entonces, como dice el texto, la mujer cuando ya ve al niño aquí, se le olvidó el dolor del parto. Así también, cuando ustedes dicen, bueno, pongo un ejemplo, este dolor de muelas que ahora traigo, pues entonces lo voy a ofrecer por el sacerdote X, por el seminarista X, por su perseverancia, por su vocación, y no quiere decir que me va a dejar de doler la muela, me va a seguir doliendo hasta que no vaya con el dentista y me la quite o me tome algún medicamento, pero le voy a dar un sentido al dolor. Y a lo mejor ese darle sentido al dolor, pues me va a llevar pues a no quejarme, me va a llevar a hacerlo más llevadero, me va a llevar a que le pueda dar una dirección a eso que ya la vida de por sí me está poniendo, porque no es que yo me vaya a buscar un dolor de muelas, el dolor de muelas aparece, pero le doy un sentido al dolor. Y ese sentido puede ser, efectivamente, como ya decían, por las personas que les han sido confiadas a su oración. ¿Ok? Padre, Bueno, otra pregunta. En el sí. documento de la Congregación del Clero se nos invita a hacer oración, como usted lo dijo, de adoración, agradecimiento, alabanza, petición y reparación. En el Ujú, apostolado nosotros hacemos adoración al Santísimo Sacramento. ujú. Luego, agradecimiento y alabanza podría ser en la misa diaria que nosotros Sí. participamos. Eh, Petición es el plan de vida de oración que la Madre Espiritual está llamada a hacer diariamente. Y reparación, nosotros tenemos un grupo de guardia de honor donde allí nosotros pues reparamos por las heridas que los sacerdotes le hacen al corazón de Jesús. Mm. Em, estamos en lo correcto, Padre. Sí, cuando el documento presenta estos elementos, estos 5 elementos, recordemos que son 5 tipos de oración. Adoración, agradecimiento, petición, ay, se me escapa, déjenme ver, permítanme un momento. Alabanza, Alabanza y petición y reparación. dice, adoración, agradecimiento, alabanza, petición y reparación. Ok, bueno. Son 5 tipos de oración. Ahora, esos tipos de oración yo los puedo perfectamente hacer a lo largo de mi día, como bien lo dice, ya en los momentos que ustedes se han propuesto hacer conforme a lo que tienen como estatutos o como orientaciones del movimiento, pero son 5 momentos que yo puedo hacer incluso en una hora santa. Yo puedo en una hora santa iniciar con un momento de adoración, luego hacer un momento de agradecimiento, luego hacer una oración de alabanza, luego la petición y luego la reparación. Y si a cada uno le dedico 10 minutitos, 5 para la exposición y 5 para la bendición, ya hice una hora. Entonces, no se trata de decir solamente se tiene que hacer así.
Son 5 tipos de oración que pueden hacer por los sacerdotes, de los modos como el Espíritu Santo las vaya orientando, en lo que ya tienen como movimiento o en una hora santa, o dedicar, no sé, el lunes mi oración será de adoración, el martes será de agradecimiento, el miércoles de alabanza. Cada uno puede ir encontrando el modo cómo se vive. Si ya los tienen así en lo que ya hacen del movimiento, está bien. Pero, como decía Conchita Cabrera, el amor siempre encuentra recursos de amor y la creatividad no se agota. Entonces, si alguien dice, pongo el ejemplo, 5 elementos de oración, 5 misterios del rosario. En el primer misterio lo voy a hacer de adoración, el segundo misterio de agradecimiento, el tercer misterio de alabanza, el cuarto, y ya son los 5 tipos de oración rezando el rosario. Entonces, cada quien puede irlos proyectando, aunque se conserven los espacios que ya tienen como parte del movimiento. Muy bien, muchas gracias. Bien. Am, claro que sí. Nos hacen una pregunta que es muy importante acá en el chat directo. También vale la pena, también vale para los sacerdotes difuntos la oración, por supuesto, por supuesto. Y al contrario, yo les diría, muchas veces los sacerdotes difuntos se nos pasan a veces en nuestras oraciones, porque nos enfocamos a los que están vivos. Pero así como todos nuestros difuntos necesitan de nuestra oración, también es necesario que recordemos a los sacerdotes difuntos en nuestra oración. Y les paso un tip, ¿verdad? Cuando estén celebrando la Eucaristía, durante la plegaria eucarística, hay un momento donde hacemos los sacerdotes el recuerdo de los difuntos. Y a veces se dice, pedimos por fulanito, pedimos por sultanito, y viene la lista. En ese momento ustedes en su interior preséntenle al Señor también su oración por los sacerdotes difuntos. Si tienen nombres concretos de sacerdotes que conocieron o que saben que ya fallecieron, pueden presentarlos ahí o pueden mandarles decir misas a esos sacerdotes difuntos, como se les hace la misa de sufragio a cualquier otro cristiano. Pero por supuesto, y es muy necesario, y qué bueno que lo preguntaron. Ahora que estamos en el jubileo, le quieren hacer un regalo a un sacerdote difunto, gánenle una indulgencia plenaria. Ojo, las indulgencias no se pueden ganar hacia los vivos. O las ganan para ustedes o las ganan para un difunto, pero por otras personas vivas no se puede. Pero bueno, ese es otro tema, pero lo digo porque si alguien conoce un sacerdote difunto que lo apreció mucho y le quiere hacer un regalo, pues gánele una indulgencia durante el jubileo. ¿Alguien más? Pues yo quiero ofrecer, me van a operar, me quieren operar me dio un derrame, Ujú. se llama neurisma cerebral y yo ofrezco ese dolor, los dolores que estoy pasando, ah, pues por nuestros sacerdotes y pues por las almas de los sacerdotes. Y Muchas pues gracias. ahí también pido por la liberación de mi hijo Hugo, que está en la cárcel y hasta junio le dan su corte y pues tengo miedo que me lo deporten porque él no tiene sus papeles, pero tiene 4 hijitos aquí a los cuales pues ellos lo necesitan mucho, lloran mucho por él y pues a mí también me hace falta mi hijo. Y pues bueno, también nos unimos con esa intención que cuando la vayan a operar y cuando vaya a hacer el proceso de su hijo y ya desde ahora, también las demás miembros del apostolado nos apoyemos los unos a los otros con la oración. Muchas gracias, Mari. Amén. Sí, Gracias. Inés Parra y concluimos para ya cerrarnos Pues al tiempo. quería bueno, compartirles. Hace tiempo leí el libro de Santa Teresita del Niño Jesús, que también es, bueno, patrona de las misiones, y a ella personalmente le habían encargado que fuera como una madre espiritual de 2 misioneros, Ujú. y se recopilan sus cartas, ¿no?
pero me llamó mucho la atención que al final del libro, bueno, va narrando la biografía de Santa Teresita y ya el lecho de muerte la cuidaba la Madre Superiora y ella le encarga, ¿no? A sus hijos espirituales y también le dice que la tarea, bueno, el comentario viene por lo que explicó muy al principio, que es el llamado del llamado. Y Santa Teresita le explica a la Madre Superiora que pues deben de seguir siendo madres espirituales, sobre todo por los sacerdotes que están de misiones. Pero sin embargo hay una línea en que le dice que no todas son aptas para esa tarea. O sea, no todas las religiosas que estaban en ese momento en el convento. Entonces se me vino, yo creo que es el llamado del llamado. Y entonces ella tenía, Santa Teresita tenía ese llamado, ¿no? Ser Ujú. madre espiritual de sacerdotes y pues se lo lega ahí, ¿no? A la madre superiora, pero decía que era un llamado especial y que tuviera ella particular cuidado a quién asignarle algún sacerdote. Entonces, pues sí Sí, llama mucho la atención eso. sí, porque como ya decíamos al inicio, es un llamado que el Señor hace y es un llamado que se va experimentando y que se va aclarando, Ujú, que se va confirmando también ujú. el cómo vivir, ¿verdad? Esa maternidad am, hacia los sacerdotes. Entonces, sí, efectivamente, Santa Teresita es una de los grandes ejemplos de esa maternidad, pero podríamos mencionar otras muchas más. Y sobre todo como con esa claridad. Ella dice, yo he venido al Carmelo para salvar a las almas y sobre todo para orar por los sacerdotes. Entonces, es una intuición que ella va aclarando a los 15 años, siente la llamada a orar por Prancinia, que es el asesino que estaba condenado a la guillotina. Y a la billetera. Y después del peregrinaje que hace acá a Roma, donde por varios días tuvo la oportunidad de convivir con los sacerdotes, ella dice que, bueno, no lo dice así, ¿verdad? Pero desidealizó a los sacerdotes. Dice, yo pensé que los sacerdotes eran pues personas muy santas, muy puras. Dice, pero tienen necesidad de oración como cualquiera de nosotros. Sí, sí, Y eso es. esa llamada le viene pues de convivir con sacerdotes en la vida ordinaria durante un viaje. Entonces, ahí ella entiende que su misión en el Carmelo, pues va a ser orar especialmente por los sacerdotes. Bien, vamos a concluir aquí, cuestiones de tiempo. Este, Giselle, no sé si hay algún aviso. Queremos No, agradecerle padre. al Padre David, Sí. al Padre David, que es misionero del Espíritu Santo en Roma, pues la hermosa charla que nos acaba de compartir sobre los fundamentos bíblico-teológicos de la maternidad espiritual. Padre David, atesoramos en mucho, de verdad, la formación espiritual que nos brinda, precisamente como dijo hoy usted, en este día que recordamos la conversión de San Pablo y que además en el Evangelio estamos llamados a ir por el mundo a predicar la buena nueva y con toda esta información, datos que nosotros verdaderamente desconocíamos, pues a seguir pidiendo por la santificación de nuestros sacerdotes, nuestra propia santificación, pero que aprendamos a vivir plenamente nuestra maternidad espiritual como iglesia, Ujú. que es a lo que nos invita con su charla. Verdaderamente es enriquecedora y esto pues nos lleva a una reflexión profunda. Nuevamente, Padre, felicitarlo. En este mes estuvo muy festejado, primero celebrando su vida el día 22 con su cumpleaños, una gran bendición y si escucha a su mami, una gran bendición, verdaderamente tenerlo, Padre, y todavía más un gozo pleno al recordar su aniversario de ordenación sacerdotal el día 10. Ujú. Realmente enormes bendiciones para todos nosotros, para su familia. Cuente con nuestras oraciones, que el Espíritu Santo, como usted dijo en alguna charla, fuente de toda luz, le sigue iluminando
le dé ese discernimiento para seguir guiando a todos como como un buen pastor que es a sus fieles, a ese camino de santidad al que estamos llamados y que igualmente usted pues persevere en su santificación. Lo queremos mucho, Padre David, que Dios lo Gracias. bendiga, que Dios lo bendiga, lo acompañe Muchas gracias. siempre nuestra Santísima Madre. Muchas Y gracias. sí, efectivamente, pues no sabemos la fecha todavía de la próxima charla, usted nos hará saber, ¿verdad? Pero sí, la próxima misa del mes de febrero la va a oficiar el padre Enrique Dávila, que es capellán del apostolado, y obviamente nosotros le estaremos publicando la hora y los datos para que puedan acompañarnos. Les agradecemos también a todos los que hicieron el favor de acompañarnos, pues los invitamos a quien no esté todavía dentro de este apostolado a pertenecer a este apostolado de iglesia que somos, ¿verdad? De Ujú. maternidad espiritual. Tenemos varios grupos en el apostolado, como decía Gisela hace rato, el grupo de madres espirituales, intercesores sacerdotales y la Guardia de Honor. Fíjese comentarle que sí somos iglesia y como tal nos vemos en esa maternidad espiritual, porque mi hijo, tengo un hijo de 17 años, y al pedir en el rosario también pide por sus hijos espirituales. Mm. Entonces, somos iglesia, somos madres también de nuestros sacerdotes. Entonces, invitarlos a pertenecer a este apostolado al que además estamos llamados a participar. Más información lo podemos encontrar por Facebook, YouTube y en todos nos encuentran como María Madre de los Sacerdotes o también nos pueden escribir al correo electrónico, así María Madre de los Sacerdotes, todos en minúscula, seguidos, @outlook.de. Ajá. Y bueno, pues igualmente, pues motivarlos a todos con esta gran motivación en la charla a pertenecer al apostolado y a seguir orando por los sacerdotes, por la unidad de nuestra Santa Iglesia. Y bueno, pues que Dios nos siga bendiciendo, la Santísima Virgen nos mantenga en los pliegues de su manto, pues hasta volvernos a ver, ¿verdad? Vamos a despedirnos con nuestra jaculatoria. María, Madre de los sacerdotes, ruega por ellos y por nosotros. María, Madre de los sacerdotes, ruega por ellos y por nosotros. María, Madre de los sacerdotes, ruega por ellos y por nosotros. María, Madre de la Iglesia, nuestra intercesora, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Amén. Padre David. Antes de dar la bendición, quisiera solamente ya irles adelantando dos fechas para que las vayan considerando. El jueves 29 de mayo vamos a tener un evento dentro de las causas de canonización, un evento que se va a transmitir obviamente por internet, porque será aquí en Roma, justamente sobre la paternidad y la maternidad espiritual en algunos santos de la iglesia. Será una conferencia que se transmitirá alrededor de las 6 de la tarde. Ya adelantaré después, solamente doy la fecha, pero ya después daré los datos. Van a estar algunos expositores que trabajan en otras causas de canonización. El evento se hará en italiano y en español, pero perfectamente lo podrán seguir, ¿verdad? Y una oración especial o una intención especial. Algunas personas ya me habían preguntado que si era posible hacer un retiro para madres espirituales y gente que esté interesada en profundizar en esta vocación. Entonces, yo con mucho gusto me ofrezco a darlo para quienes están en México, si pueden participar, quienes no están, vamos a ver la manera de transmitirlo para que pueda llegar a más personas para el fin de semana del 8 al 10 de agosto. Es el fin de semana que está separado para eso. La propuesta sería hacer este retiro abierto a que más personas puedan conocer el apostolado, a que se puedan unir
porque ustedes saben que hay otros apostolados de maternidad espiritual que también se puedan unir. Entonces será un evento abierto del 8 al 10 de agosto en Jesús María San Luis Potosí, donde fue la casa de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Igualmente, ya después les daré más información, pero vamos a tratar que sean dos eventos que en este semestre puedan seguirnos ayudando a profundizar en la espiritualidad del movimiento y a seguir haciendo más amplia esta invitación a otras personas. Entonces, desde ya les pido su oración para que estos eventos den mucho fruto y bueno, que puedan ser para el bien de muchas personas, especialmente de este movimiento y muchos más que se puedan hacer. Bien, les doy la Gracias, Padre. bendición para terminar nuestra sesión. Que el Señor esté con ustedes Con tu y que el espíritu. Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz y guarde sus cuerpos, sus almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Amén. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén. Amén. Pues vayamos en paz y a seguir haciendo vida lo que el Señor nos invita. Que Dios les bendiga a todas. Demos Gracias, Padre. gracias a Dios.